amigos, bienvenidos a su programa Contraste. Soy Jenia Herrera. Es un honor, un placer nuevamente estar con ustedes. Sobre todo tratando un tema que desafortunadamente está en auge, ha crecido de manera exponencial, no solamente en los Estados Unidos y en los países europeos, sino en Latinoamérica, donde se decían que eran los países más felices. Y es el suicidio, y lo más lamentable, el suicidio adolescente. Hoy tenemos a una invitada de lujo que viene directamente de Venezuela a contarnos su experiencia profesional con el manejo de este tipo de casos. Pero antes yo tengo que saludar a mis queridos copresentadores. ¿Cómo están, mis amores? Muy bien, Ever Monroe. Para todos ustedes un beso que nos permiten entrar en sus casitas. Saludándolos como siempre. Un abrazo fuerte para todos. Ermita Campuzano siempre bella, ¿eh? Usted no, sí, usted es ella hermosa. siempre es como los vinos. Sí, ¿verdad? Entre más añejo, mejor. Me quieren Si la hacer sentir pruebas, bien. quieres más. Así es. No, además que tiene una aura tan bonita, ella es tan Claro. especial, tan buena amiga, muy buena profesional, y para mí es un honor de verdad contar con ustedes Gracias, en la igualmente. Casa de Contrastes como nuestro equipo de trabajo. Amén. Tú también. Así gracias. es. Es un Bueno, placer y estar lo aquí. prometido es deuda. En el programa anterior dije que vamos a hablar sobre este tema y tenemos a Yesenia Dávila. Bienvenida, Yesenia. Bravo. De Ella Venezuela. es de Venezuela. Mira, aquí me traje mi cadenita. Eso, muy orgullosamente venezolana. Que sí. Ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en terapia de conducta. Así es. Bueno, Yesenia, vamos a comenzar entonces hablando sobre este tema. ¿Cuáles son las alertas? ¿Por qué ha crecido de manera exponencial, especialmente en el adolescente y en la población en general, el tema del suicidio? Mira, el suicidio es un tema muy amplio y principalmente tiene que ver con un auge multifactorial. O sea, hay muchos factores que intervienen en el proceso psicológico y mental de entre el adolescente y el adulto también. Claro, lo que pasa es que la tasa más alta de suicidio va entre los adolescentes entre 12 años y 17 años. Eso es que digamos empieza la preadolescencia junto con la adolescencia. Hay muchos factores, inclusive hay mucho, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos hay mucho auge en cuanto al tema del bullying, tema de depresión, ansiedad, también el tema de que se sienten solos es un tema bien importante en los adolescentes, y más que todo hacia los padres, que sobre todo tanto en Venezuela, en Latinoamérica como en Estados Unidos, el tema de trabajo. Entonces los padres se enfocan mucho en el tema del trabajo para proporcionarle obviamente a sus hijos lo que es sus necesidades básicas, pero dejamos a un lado lo que es la calidad de afecto, el tiempo de calidad con los hijos, y entonces ahí es donde se pierde, es como un espacio en donde se pierde esa interacción con el niño, y es ahí donde mayormente suceden las mayores carencias, inclusive el abuso de sustancias, el abuso de el tema sexual, y obviamente un tema como delicado como es el suicidio, ¿sabes? Y eso sí es muy Multifactorial. cierto, porque cuando uno creció, uno llegaba a casa y decía, ahí va a estar mi mamá esperándome. Ahí va a estar mi mamá con la comida, ahí va a estar mi mamá, me lleva a la escuela. Pero hoy en día no. La mamá está trabajando también, el papá está trabajando y está a tiempo extra, entonces ya no los ves. Para nada. Sí, eso yo sé que ha tomado mucho de sorpresa para algunos familiares. Yo he visto en Facebook niños que se han suicidado. Tengo un caso muy cercano de un amigo que su niña se suicida porque no dejaba ir su mamá, no, porque estaban separados, no lo quería dejar ir a ver a su papá, y ella termina suicidándose. Un caso muy, muy duro, muy serio. Ella tenía 13 años. Entonces es la edad, como dices tú, la preadolescencia, que es muy común, ¿no?, que suceda esto, y a veces los padres no se dan cuenta, ¿verdad? Porque están usando, o sea, la forma más fácil que los jóvenes están encontrando la internet para suicidarse, porque hasta te explican cómo suicidarte en la internet, es por ahorcamiento. Entonces te explican, ¿no? Pero ¿cómo yo detecto, cómo un padre de familia detecta que su hijo está teniendo pensamientos suicidas? Ok, hay muchas señales de alerta, se llamaría eso. Principalmente el tema del suicidio va más que todo porque hay una dificultad emocional, ¿ok? Llámese depresión, llámese ansiedad. Entonces ahí hay muchos factores que intervienen a nivel mental. Por ejemplo, si ves que un niño o una niña, inclusive la tasa más alta son de las niñas, más que de los varones, ¿ok? Eso también es importante aclararlo. Pero las señales de alerta para todos los que me están escuchando es pérdida del apetito, dificultad para dormir, dificultad para concentrarse, pérdida en las actividades que normalmente le gustaría. Como estar hacer. encerrado todo el tiempo en el aula. Exacto, por ejemplo, si era un adolescente que normalmente le gustaba salir con sus amigas o conversar o pasar tiempo familiar, y de repente ves que ya no quiere salir, ya no se involucra, ya no come mucho, ya duerme menos, tiene muchas ojeras. Eso también son síntomas
que los papás, la mayoría de la gente lo ve, y si ven muchos reportajes se darán cuenta de que porque me han tocado también casos en consulta de que ya los niños empiezan a tener autolesiones. Las autolesiones normalmente los vemos lo que es la flagelación, cortes, sobre todo en las muñecas, las piernas, son los lugares más comunes en donde los adolescentes o inclusive los adultos también utilizan como para, la mayoría de la gente lo llama para llamar la atención. Yo no lo veo así, yo lo veo porque hay una carencia emocional o afectiva que va en trasfondo, y eso es lo que le hace realmente a la persona reaccionar. Y intentos de suicidio, me tocaron 2 casos particulares en Venezuela, uno muy cercano a un familiar y otro ya un paciente, en donde se veían las flagelaciones o las autolesiones en las muñecas. Pero ¿qué pasa con las adolescentes? Por eso voy al tema de las niñas. Porque se esconden ellos, ya sea con suéter, con pulseras, entonces claro, la mamá no lo nota. ¿Y cómo lo nota la mamá? Que claro, cuando ya lo nota, viene el tema de la consulta, y es donde el primer llamado de alerta de que algo está pasando. Si yo veo que mi hija ya no sale con sus amigas, ya pierde el apetito, ya algo está pasando, yo ahí recomiendo mucho a los papás, presten atención a esas señales y busquen la ayuda necesaria. Lo principal es asistir a una consulta psicológica. Eso es lo primordial. Un psicólogo experto capacitado para atender todo lo que son las dificultades emocionales. Porque ¿qué pasa? También hay un estigma social en que el psicólogo es para la gente que está loca. Sí. Y entonces mi hijo no está loco. Y ahí es donde no lo voy a llevar al psicólogo. Entonces, eso es una etapa de rebeldía o eso es una etapa de adolescencia. No. Y eso es muy importante porque hay niños o adolescentes que ni siquiera lo están demostrando. Tú los ves aparentemente felices y eso también es el punto que quiero hablar. Y los papás dicen, yo nunca noté, solamente el día que se suicidaron, nunca noté que estaba pasando nada. Y muchas veces con amas de casa, porque no necesariamente es la mamá que salió. Porque no es tiempo de cantidad, sino tiempo de calidad. Porque si tú estás en casa trabajando, pero estás metida en el celular o estás metida en la computadora, en las redes sociales, estás en casa, pero no le estás dedicando tiempo a tu hijo. Porque no podemos nosotros tampoco satanizar. A nosotros nos toca trabajar y hay que salir, porque ahora desafortunadamente en estos tiempos actuales, en estos tiempos modernos, un solo sueldo no subsana todas las necesidades del hogar. Entonces no es satanizar a la mujer que le tocó salir a trabajar o al papá que le tocó salir a trabajar, pero sí que sea también un tiempo de calidad el que estemos con nuestros niños, Yesenia. Claro, y a eso voy también el tema de las redes sociales, el uso de la tecnología. Inclusive hay un aumento del nivel de tasa de suicidios de 2017 para acá, el 2017 fue hace casi 3 años, hace nada, de más de un 40% en tasa de suicidio en los adolescentes, sobre todo aquí en Estados Unidos. Entonces, eso que nos llama la atención, el uso elevado de la tecnología, las redes sociales, ahí me voy un poquito también el tema del bullying, pero no solamente es el bullying, es todo lo que conlleva a... Hay niños que se sienten que su papá no les prestan atención, hay niños que adolescentes, una ruptura amorosa también puede ser. O sea, que yo te diga a ti, ¿hay un detonante de que a causa de suicidio? No hay. Hay muchos factores. Estuve en una plática el otro día de padres, ahí trabajo en un centro de recursos y estaban diciendo, tanto como el departamento de policía como algunos trabajadores sociales, que ha cambiado mucho en la manera que educamos a los hijos. No los enseñamos a perder. Hoy en día tienen que ganar. En las escuelas incluso, todos si compiten corriendo o lo que sea, en algún deporte, todos tienen que ganar. A todos les tienen que dar su trofeo porque se va a sentir mal. Le tienen que dar a mi hijo porque se va a sentir mal porque perdió. Y antes no pasaba eso. El que ganaba, ganaba, y el que perdió, perdió a la buena, ¿no? Claro. Dijo, felicita al que ganó. Y ese punto es muy importante porque no los enseñan a perder. No los enseñan a frustrarse. Sí, entonces... Con cualquier cosita ya se sienten que se les cae el mundo. Eso es verdad. Hay una baja tolerancia a la frustración en los tiempos modernos, asociado al bullying. Pero ¿dónde está el rol formador? Y eso, por ejemplo, lo hablamos en el programa con Ana Gil, cuando hablamos sobre el reto viral, donde ella decía del programa formador, va desde el núcleo intrafamiliar. O sea, nosotros tenemos más que una responsabilidad individual con nuestros hijos, es una responsabilidad social. ¿Cómo nosotros como padres de familia podemos adaptarnos a estos nuevos tiempos de tantos cambios tecnológicos? Porque no podemos obviar la realidad de que no va a existir el celular, de que no va a existir la computadora. Existe y es una realidad. Claro, y es una realidad que la podemos también nosotros involucrarnos. Yo soy muy partícipe como terapeuta de conducta infantil de jugar, juegos de calidad. Dedícale lo que le dedicas al tiempo de jugar con el celular o lo que sea, dedícale un tiempo a un juego de mesa, juego de cartas, eso. Que calidad familiar, sentados todos en una mesa. Yo quiero que al regresar al otro segmento,
nos vengamos con eso, que nos des unas ideitas, así como lo estaba diciendo ahorita, unas ideas de cómo interactuar con tus hijos, que son unos teenagers, que son unos jovencitos que no quieren pasar con los papás, quieren estar en el celular. ¿Qué idea nos puedes dar? Así que no le cambie, para cuando regresemos, vamos a tener unos buenos consejos. Janet, ¿qué estás haciendo que te ves tan bien? ¿Quieres saber mi secreto? Sí, dinos. Pastas Equilibrium. ¿Qué? Pastas Equilibrium son las únicas pastas que moldean, son súper cómodas y no se notan. Además, mi mamá las usa. ¿Qué esperas para llevarnos? ¡Órale, vámonos! Adquiere Fajas Equilibrium en nuestras tiendas o con nuestros distribuidores independientes. Fajas Equilibrium, producto 100% colombiano. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, movimientos y comunidades. Debemos escuchar y analizar cada punto de vista para crear a conciencia nuestra propia opinión. Cuando vivimos en un mundo de contraste, queremos conocerlo de cara a cara con los expertos. Bueno, y seguimos aquí en Contrastes hablando de este tema que lamentablemente ha crecido de una manera sustancial, y es el tema del suicidio, especialmente el suicidio adolescente, y ahora nos enfrentamos también al suicidio infantil. Para los que no estaban sintonizados, tenemos acá en el set a la licenciada en Psicología Yesenia Dávila, que tiene una maestría en terapia conductual. Vamos a hablar sobre, entramos con unos cuestionamientos que tenía Ever, pero antes de seguir, me preocupa lo del tema del suicidio infantil. Niños de 5 o 6 años suicidándose. Tiene que ver, por ejemplo, las caricaturas que ven, los juegos ahora como el Xbox, el Nintendo. ¿Tiene alguna influencia negativa porque yo veo niñitos de 5 o 6 años ya con ese tipo de juegos electrónicos? Sí, eso lo hablamos ahorita en el segmento anterior, era el uso inadecuado también de la tecnología. ¿Qué tanto nosotros como adultos le permitimos a ellos? Ay, para que se quede quieto, ay, para que se calmen, y qué tanto de eso ven en el internet. Porque, por ejemplo, hay muchos, sobre todo ahorita veo mucho en el daycare donde trabajo, los papás llegan con su bebé de 2, 3, 4 años, ya tienen un teléfono, ya tienen una tablet, ya tienen algo con que entretenerse. Y más allá de eso, ¿qué están viendo? La mayoría de juegos, como te decía al principio, es multifactorial. Yo no te puedo decir, sí, por el muñeco que ven tal, es por eso, no. O sea, hay muchos factores, pero yo ciertamente sí concuerdo contigo. El tema de los juegos violentos, hay demasiados juegos violentos en el Xbox, en el Play, en el Nintendo, en lo que sea. Y en las caricaturas que se ven que golpean, que matan, que agarran un cuchillo. O sea, es mucha la violencia que estamos nosotros también incentivando, porque no estamos supervisando qué ven ellos. Tienen muchísima razón. Yo tengo un caso bien personal. Fui a la casa de un amigo, estábamos estudiando, y le dije, ¿sabes qué? No voy a ir a mi casa, me quedé a dormir ahí. Y como a las 3 de la mañana, su niña de 6 años se levantó llorando, pero muy espantada y asustada. Y no podía decir lo que y decía, pues una pesadilla, y no sabíamos qué era. Entonces yo oí el llanto y le digo, ¿sabes qué? Y me acordé de la tecnología. Le dije, préstame su tableta, quiero ver su tableta de la niña. Miré toda su tableta y revisé la tableta. El historial y todo. Todo el historial que tenía eran de videos suicidas. De una escuelita donde los niños, el maestro los mataba a todos. Y que salía una muchacha ya mayor cantando, que decía que ya era la hora de morir, que no sé qué, porque el gato se le había perdido. Y yo le dije, y vimos que era la tableta la que la estaba ella contaminando eso y teniendo pesadillas. Y hay que tener cuidado con eso, porque hasta uno cuando está viendo un video se brinca, cuando se brinca otras cosas diferentes. Entonces, claro, si les tiene uno su video de la caricatura favorita o lo que sea, de repente se puede brincar. Por eso dicen que antes de los 5 años no les dé uno nada de eso. Exacto, se forma una idea negativa. Yo lo que siento que no hay un filtro en las redes sociales, desgraciadamente. Las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto, de ver qué tipo de videos están pasando y ver si un video puede estar causando ideas negativas para los niños y los jóvenes, y no dejarlo subir a la red, ¿verdad? Pero no hay un control. Ahora lo que hace, sube y ahí va. Sí, todo se queda en la nube, y ya después para tener más control o filtro respecto a eso es más difícil. Pero caemos al mismo punto también, y sobre todo vamos con el control del tema del adulto, y voy al tiempo también de calidad. Pero también hay otro factor importante en la niñez, que es el caso que tú me preguntabas, el suicidio en la niñez, es el tema del abuso sexual.
Las estadísticas hablan de que el más alto índice de abuso infantil promueven también el tema del suicidio infantil. Entonces, hay que tener cuidado cuáles también serían las señales de alerta para un niño que por 4 años que no hablen, porque hay niños de 4 años que le cuesta el tema del habla, le cuesta comunicarse. Y pasa mayor también cuando un niño es abusado a esas edades, también les cuesta mucho expresarse, ¿no? Pero en el dibujo del niño lo puedes ver. ¿Cómo es? Por ejemplo, tú ves que tu niña de 2 años, de 4 años, normalmente te hace unos dibujos que sí de rayitas, o por lo menos un niño de 4 años te puede hacer un dibujo un poco más con forma, por lo menos una casita, y puedes ver qué hay en esos ambientes. Si hay otra persona que no es ni mamá ni papá, tú le preguntas al niño, porque normalmente te entrega un dibujo y tú dices qué lindo. Yo los invito a los papás, pregúntenle, ¿y quiénes están ahí? Porque tú puedes ver 2 palitos y para ti o como mamá puedes decir, bueno, esa es mamá y papá. Pero para el niño cuando le preguntas te puede decir, no, ese es mi tío. Y tú, mi tío, ay, ¿cuál tío? No sé, Pedro. Ah, ¿y qué está haciendo Pedro? No, está jugando conmigo, esta soy yo. Ay, ¿qué están jugando? No, que me agarra aquí. Me ha pasado en consulta. Y cuando vamos más allá es que el tío, el abuelo, el padrastro, personas familiares Está abusando. hay abuso. Y está comprobado que siempre es un familiar cercano, muy cercano a la familia, que siempre llegas a... Y ese tema cometer es eso. muy importante lo que acabas de decir, porque debe ser una de las principales causales o factores causales de suicidio infantil. Porque acuérdense que esas personas hacen sentir responsables y culpables al niño para que no hablen, o también lo amenazan diciendo que van a asesinar o le van a hacer daño a su mamá o a su papá o a ellos mismos. O que lo que le están haciendo no es nada malo. O sea, Claro. O lo ven como un juego entre ven tú y como yo, un lo juego. mantenemos en secreto. ¿Cómo nosotros podemos determinar, por ejemplo, en los niños es más difícil, por ejemplo, con el adolescente? ¿Cómo podemos determinar nosotros que mi hijo puede ser un potencial, mi hijo o mi hija puede ser un potencial suicida? En vez de ahí, los factores también de alerta serían los mismos en cuanto al tema de la alimentación, porque ellos es algo que no pueden controlar. O sea, no te pueden decir, si tú ves que tu hijo, por ejemplo, normalmente le gusta mucho comer, qué sé yo, una comida típica que le gusta y de repente poco a poco te dicen que ya no quiere comer, baja su apetito, tiene pesadillas o terrores nocturnos al dormir consecutivamente. Un niño de esa edad que ya 2 veces a la semana, de 7 días se despierte llorando, yo me preocupo. A la primera yo me hubiera preocupado. Es muy bueno lo que hiciste. No dejar de que, bueno, fue una pesadilla y lo dejamos pasar. No, hay que ver qué va más allá. O sea, invito también a los papás a que investiguen, analicen, busquen, ¿ok? Otro factor de alerta también podría ser en lo que va diciendo, cómo se va expresando. Normalmente los niños dejan de comunicarse más. Hay algo que se llama mutismo selectivo. Eso le pasa muchísimo a los niños que son abusados sexualmente, y normalmente también va el tema del suicidio. Eso es que un niño pierde la capacidad de hablar, y no es que no sepa, sí lo sabe, pero una ansiedad se encierra. Un detonante emocional fuerte puede ser la muerte de un familiar, un papá, una mamá, o un abuso sexual, le ocasiona al niño un mutismo o una mudez. Veanlo así, como una mudez, me quedé mudo. Y él sabe hablar, entonces los speech therapy van o sea, a nivel de vocabulario, de cuerdas vocales está perfecto. O sea, no hay nada orgánico, es a nivel emocional. y le puede afectar en diferentes maneras. Yo tengo un estudiante, ya es adulto, doy clases de alfabetización, y él me comentó, dice, yo sabía leer, yo fui hasta 2º año, porque vivía en un pueblo donde tuvo la oportunidad nomás hasta 2º año, pero ya sabía leer. Y ya que dijo, mi tío está enfermo, pero ya cuando falleció su tío, como que estaba ayudando a la clase y él se desahogó. Dijo, ya estoy tranquilo. Dice, en lugar de tristeza me dio gusto. O sea, falleció mi tío, dice, pero él abusó de mí. Eran casi de la misma edad, yo creo unos 5 años más grande. Dice, desde muy pequeño mi mamá nunca me quería escuchar. Dice, desde entonces yo ya no supe leer, yo ya no supe nada, no sabía ni una letra, ni una. Eso ahora, lo bloqueó. eso lo bloqueó, que se frustraba, y ahora ya sabe leer lento, pero ya sabe leer y ya se siente más desahogado. Lo dejo que se Pero ya es un adulto. Ya es un adulto, pero eso le pasó de niño y dejó de leer, lo bloqueó, eso como fue dices. tanto el impacto emocional que lo ocasionó lo que tú hablabas, ese mutismo. Y eso lo llevó hasta ser adulto. Le afectó en su matrimonio, le afectó en su casa, que él era muy callado, él era muy escondido, él era muy... Y ahora que ya lo Eso saca también todo. Es importante lo que dice, porque eso es otro síntoma. Baja calificaciones escolares. Ese es otro síntoma en la niñez. Pasa que ya un niño de 2 años ya va a ser más difícil notarlo, pero ya un
un niño de 6, 7 años que está en un segundo grado o un primer grado, que ya normalmente uno sabe cómo van sus calificaciones y de repente hay un declive en ello, algo está pasando. No, y otra cosa que es que, por ejemplo, la gente cree que eso del abuso sexual es cuando hay penetración, cuando hay coito. No, Entonces no claro. se puede notar físicamente, pero sí emocionalmente porque de pronto hay tocamiento. Y al haber tocamiento hay un abuso, Hay abuso. hay un Verbal. abuso sexual. O un abuso verbal, exactamente. Vamos a seguir entonces hablando de este tema. Nos vamos ahora a una sección de comerciales y ya volvemos con más aquí en Contrastes y con esta licenciada en psicología que nos ha traído información interesante. Ya regresamos. Janet, ¿qué estás haciendo que te ves tan bien? ¿Quieres saber mi secreto? Sí, dinos. Pastas Equilibrium. ¿Qué? Pastas Equilibrium son las únicas pastas que moldean, son súper cómodas y no se notan. Además, mi mamá las usa. ¿Qué esperas para llevarnos? ¡Órale, vámonos! Adquiere Fajas Equilibrium en nuestras tiendas o con nuestros distribuidores independientes. Fajas Equilibrium, producto 100% colombiano. Y seguimos en la Casa de Contrastes, aquí hablando sobre el tema del suicidio, el suicidio adolescente. Desafortunadamente crece y crece la cifra y estamos hablando sobre los multifactores, es decir, los diferentes factores que influyen para desencadenar un acto suicida que es tan lamentable y ha cobrado tantas vidas. Antes de que se encendieran las cámaras, Irma comentaba sobre algo. Irma. Sí, mira, hace como 2 años mi hijo llegó y dice, se suicidó un amigo mío, dice, ayer aquí estaba y hoy ya no está. Y era el alegre del grupo, era el que llegaba y te hacía la travesura, te jalaba el cabello, y siempre tenía todo sonriendo, un muchacho con una simpatía enorme y de repente se suicidó, se ahorcó, ¿no? En esos casos, ¿cómo sabe uno, no? Si siempre los ve uno, esconden su tristeza. Claro, pero sí hay señales de alerta, pero en esos casos es más difícil detectarlo. También puede pasar en la casa. No sabemos, ya tocaría más hablar con la mamá, porque me he tocado mucho con mamás que también me llegaban a consulta, ya había pasado el incidente, o sea, ya los niños iban más que todo a trabajar el duelo, porque ese es otro punto también, el post-morte, o sea, qué pasa después con los familiares que quedan, ¿no? Y hablaba mucho con la mamá, porque les digo de una vez a nivel psicológico, la muerte de un niño a nivel de padres, eso nunca se va a superar. No se Los papás, psicológicamente hablando, la muerte de un niño nunca se supera, se aprende a vivir con ello. Pero de superarse emocionalmente hablando, eso no sucede. Entonces voy al punto que venía contigo. ¿Qué pasa con esa mamá? Entonces cuando tú hablas con la mamá, porque me ha tocado, la mamá dice, era el alegre del grupo, era el bromista, y en la casa llegaba y me di cuenta, no tanto que se apagaba, porque eso también pasa, que como los detallitos, ¿no? Ella dice, cuando hago un flashback, o sea, cuando pienso y recapacito, me di cuenta de que mi hijo no estaba durmiendo bien, o se paraba en la madrugada, o a veces me comentaba muy poco, no, hoy no me fue bien en la escuela, pero yo no indagaba, porque yo estaba en lo mío, porque normalmente eso no pasaba tan a menudo. Entonces, ahí cuando la mamá reflexiona y dice, o sea, mi hijo sí intentó decirme, y yo nunca lo escuché, o sí veía las señales, pero eran tan chiquitas o tan mínimas que no le presté atención necesaria. Y viene el tema de la culpabilidad. Otra cosa viene también el hecho de que no todos somos iguales, ¿no? Hay unos que se suicidan porque los dejó la novia, y unos que somos fuertes, claro, al rato lo porque supero no el y Pero fíjate todo. que las redes sociales están jugando un papel muy importante con el suicidio de los jóvenes. Recientemente vimos el tiroteo que hubo en Texas, donde jóvenes salen, yo creo, con la mentalidad de suicidarse, pero dicen, me voy a llevar unos cuantos conmigo. Es muy importante que los padres vean el tipo de material que están subiendo sus hijos en Facebook o lo que están viendo en internet, ¿verdad? Si usted tiene armas de fuego en su casa, asegúrese que esté en un lugar con llave donde los jóvenes no la pueden alcanzar, porque antes decían no, que un niño se puede matar. Ahora el joven sabe dónde está la llave, sabe dónde la va a sacar, si quiere suicidar, va y lo hace y ocurren las matanzas, ¿no? Y está ocurriendo muy común ahora porque ahora está el suicidio por copia. Que él se mató, pues yo también lo voy a hacer para hacer más, llevarme más muertos, ¿verdad? Y está ahorita, hay una competencia modelamiento, de modelo, ¿verdad? Y es bien difícil, como tú lo dices, buscar qué es lo que... una causa. Una causa, ¿verdad? Es bien difícil. Yo pienso que yo no soy padre, me preocupa el tema, la verdad que me preocupa, pero yo imagino que un padre debe estar bien preocupado
saber cómo localizar. A mí siempre en este segmento, que ya es el segmento final del programa, siempre me gusta hablar de soluciones. Soluciones. Ya, Claro. porque la preocupación es una preocupación colectiva. Yo soy mamá, mi hija apenas tiene 2 años, pero igual va a crecer. Claro. ¿Cómo nosotros podemos disminuir esa tasa comenzando desde nuestro hogar? O sea, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestro hijo para evitar una conducta suicida? Porque cuando ellos salen ya nosotros no sabemos. O sea, Claro. es lo que siempre digo, los cimientos están en el núcleo intrafamiliar, donde nosotros formamos a nuestros niños, a nuestros futuros adultos, para que vayan y se desenvuelvan en la sociedad. Es una responsabilidad colectiva. Pero ¿cómo hacemos nosotros en función de padres formadores para lograr que para lograr que nuestro hijo no se suicide en un futuro? Sí, o por lo menos lo que creo que todo papá quiere es que su hijo crezca, nazca, se desarrolla y sea un profesional, ¿no? O lo que él quiera hacer, pero que sea feliz. Entonces vamos al tema de la felicidad. Yo considero que las mayores soluciones o el mayor aporte que podemos hacer los padres para sus hijos es el tiempo de calidad. Yo considero que eso es lo más importante desde lo más chiquitico. Lo otro es la comunicación asertiva. Principalmente, ¿qué pasa? Un adolescente casi nunca te va a decir, tú le vas a preguntar cómo te fue y te va a decir bien. Porque los adolescentes ellos son monosílabos. Exacto. No, ellos son a nivel psicológico, yo los llamo limítrofe, porque son o negro o blanco. Ellos no tienen matices. ¿Eso es bien o mal? Ya. O sea, hasta ahí llega. ¿Qué tipo de terapia, ya cuando ya nos damos cuenta, por ejemplo, que ya nuestro niño puede tener una conducta suicida? ¿Qué tipo de terapia se utiliza? ¿Cómo hacemos nosotros para que ellos vayan y busquen ayuda profesional? Recuerdo los primeros síntomas. Acuérdense que lo que es el tema de dormir, de la alimentación, las necesidades básicas es primordial. Si ven que es un niño con necesidades básicas, hablemos de ello, de tema de comida, de dormir y de higiene. Ve que eso disminuye, eso es un síntoma principal de alerta. Ya cuando, o las autolesiones, cuando ya vean que el niño se está autoflagelando, esta es otra señal de alerta ya mucho más cercana al suicidio. Cuando ya un paciente llega a consulta con esa sintomatología, ahí la terapia cognitivo-conductual es la más eficaz. ¿Para qué? Para jerarquizar las dificultades o el pensamiento irracional que el niño tiene de que nadie me quiere, todos me odian, que eso es normalmente lo que los niños piensan, los adolescentes, y vamos haciendo a nivel de sesiones. Es un proceso largo. A veces los papás creen que eso es te lo llevé hoy y ya al día siguiente el niño no se va a suicidar. No, es un proceso largo y de acompañamiento. Exacto. ¿Okay? Eso es importante, acompañamiento, porque muchas veces, vaya usted, tengo muchas cosas que hacer y no acompañamos al niño. Entonces, terapia cognitivo-conductual y acompañamiento en todo el proceso terapéutico. Y en algunos casos, psiquiatría. En el caso ya más severos. exacerbado, sí que necesitan una medicación. Bueno, muchísimas gracias, Yesenia. El Gracias. tiempo de televisión es tan corto, pero bueno, te agradezco muchísimo por haber estado No, con a mí nosotros también. aquí en la Casa Desde de Montada. Venezuela llegó para De acá. Desde Venezuela Mucho para dar amor. esta información tan pertinente para todos ustedes. A mis amores, gracias. Gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Vamos a hablar sobre manutención y las peleas que se forman constantes sobre la manutención. Bueno, ya nos vemos el próximo sábado. Los Hasta la queremos. próxima. Chao, chao.